ese pequeño detalle. Entonces, para que no nos vuelva a pasar. La otra cuestión es, la próxima semana empieza Semana Santa. Y una de las cuestiones que quería preguntarles es, ¿quieren que sigamos teniendo en Semana Santa y Semana de Pascua clases? ¿Prefieren que paremos como está el calendario oficial de clases? Necesitaría que estuviera pues, la mayoría de acuerdo, si no es que todos. De todos modos, la idea sigue siendo subir las sesiones grabadas y demás. Y pues de todos modos, pues uno está en su casa y andamos aquí todo y va a seguir trabajando, entonces pues ahí depende más bien de lo que ustedes me digan. Los escucho. Maestra. ¿Sí? Lo que no entiendo es que si van a alargar o sea, ya cuando volvamos a las clases se van a alargar el periodo de clases, ¿no? O cómo va a estar. Básicamente, lo que quedé con Isra y lo que se me hace coherente también con ustedes y demás es, si nosotros terminamos el temario y ya no tenemos más material, a menos que haya algo en particular que ustedes me digan, esto también lo quiero ver, nosotros terminaríamos o diéramos por terminadas las clases y se enfocan ustedes al resto de las clases. ¿Qué implicaría esto? Que obviamente tendríamos que ponernos de acuerdo con Israel y demás para que se les haga el examen correspondiente y final y demás, aunque hasta el periodo que nos dejan a nosotros subir calificaciones sería cuando se les subirían las calificaciones, pero de alguna manera ustedes ya estarían evaluados en el momento en que se decida ya terminamos y la evaluación va a ser tal día. Gracias. De nada. Y de todos modos yo lo que tomaría como evidencia para pues para lo que fuera necesario, pues son los mismos videos que hemos estado generando, ¿no? Entonces, pues no es de que no les dimos las clases, sino más bien, seguimos otro calendario, ¿no? Porque pues ya se dieron de manera virtual. ¿Alguna otra pregunta? No, maestra, ¿me escucha? Maestra, sí. Yo, por ejemplo, bueno, los que estábamos trabajando con lo de las plantas, ¿sí? ¿Qué va a proceder o cómo se va a proceder? Primero tendríamos que ver realmente cuánto podemos regresar a las clases. Al menos hasta ahorita, ya al menos por decreto oficial, o sea, hasta el 30 de abril al menos, no va a haber clases. Y eso es a nivel nacional, porque dijeron que se cancelan todas las actividades no esenciales. Ya que pase a partir de ahí, pues dependemos de ver qué ocurre. Entonces, si nos quedamos con únicamente en el peor escenario, o sea, ya se trabajó, ya hicieron ustedes varias cuestiones, pero resulta que por el resto del semestre ya no regresamos a clases y nos quedamos nada más con lo virtual. Si eso es lo que pasa, yo lo que haría es contar todo lo que ya trabajaron, todo lo que ya hicieron y, y esa parte hacerla. Y en caso de que, por ejemplo, el 1 de mayo regresemos a clases y demás, ahí tendríamos que revisar. Hay actividades, por ejemplo, que sí, bueno, habría que revisar cuántas sesiones son las que ya se hicieron antes, hasta cuándo se van a aplazar las clases y ver realmente cuándo terminamos nosotros contenido y todo lo demás y ver a partir de ahí entonces qué es lo que aplica. Si va a ser, si necesito que hasta el último día de clases me sigan ayudando y eso implica que son tantas sesiones, firmas, etc, etc, etc. Y
lo mismo aplica. Si alguno de ustedes dice, ¿sabes qué? Yo ya te ayudé antes de todo este despapalle y la verdad es que ahorita más bien necesito enfocarme en otras cosas de mis clases, de esto, de aquello, pues entonces vemos para que no les daríamos el 6 asegurados el pase, pero sí que les ayuden de alguna manera a su calificación, ¿no? Pero yo creo que ahí más bien sería platicarlo dependiendo de en qué me están ayudando en particular para ver entonces qué aplica. Porque hay algunas actividades que inclusive los llegué a ver con algunos de ustedes que podemos de alguna manera, sabes que esta semana te ayudo 2 horas y a la próxima semana como tengo tal examen no puedo venir. Entonces ahí más bien me gustaría platicarlo ya en corto con cada quien y que más bien cada quien decida qué aplica para su caso. Ok, gracias, maestra. De nada, Hetze. ¿Alguien más? Gracias, maestra. Entonces, a la pregunta que hacía inicialmente, ¿quieren en Semana Santa y Semana de Pascua seguir teniendo la sesión correspondiente del taller o lo dejamos hasta después de Semana Santa? Yo no tengo inconveniente. Por mí, Yo tampoco podemos tengo seguir problemas, en maestra. casa. Estaría bien. No, igual no hay problema, maestra. O sea, pues de todos modos terminaríamos antes y por lo tanto tendríamos más tiempo para las otras materias. Sí, eso definitivamente. ¿Los demás? ¿Alguien tiene algún inconveniente? Pues yo digo que se continúe. Ok. Igual. Igual que se continúe. Ok. Entonces, estoy escuchando en general que se continúe. Alguien que si no pueda, que se les complique, que quieran comentar alguna cuestión. No sé si pueda, maestra, Ok. porque luego tengo que trabajar, entonces no sé si, bueno, me permiten como entrar tarde o llegar más, no sé. Ok. Entonces, a ti te conviene aprovechar la hora de clase para posteriormente poder No sé, trabajar. pero podría preguntar a ver cómo, pues por lo mismo, o sea, por lo mismo de la pandemia, para ver cómo se va a manejar en mi trabajo. Uh-huh. Y ya si no, pues no se va a ir, pues sí puedo continuar con las clases, y si no, pues ver. Ok. Sí, revisamos entonces tu caso en particular, vía telefónica o ya de manera puntual. Ok, maestra, gracias. Sí, de todos modos les avisamos ahí en el grupo de WhatsApp para ver si alguien tiene inconveniente y ya le mande mensaje a usted, maestra. Órale, perfecto. Entonces así lo hacemos. Y entonces, ahora sí, seguir, bueno, no es seguir, empezar propiamente la clase, seguir con lo que teníamos pendiente. ¿Quién me ayuda entonces a proyectar? Estaba la sesión pasada Lisette, no sé si alguien más quiera proyectar o le pedimos a Lisette que nos siga ayudando. Yo digo que Lisette es la pro aquí. ¿Nos puedes ayudar, Lisette? Sí, maestra, pero les pedí a mis compañeros que me pasaran el de Octave para proyectarlo, porque creo la mayoría tiene ese. Ok. Si lo tienes, no lo tienes. Sí, sí lo tengo. Ok. Oh, ahí está. ¿Ya se ve, maestra? Bueno, no sé si ya se comparte. Para mí no sé los demás si ya pueden ver.
No, no se ve. tampoco. Listo, ahora sí. Ese no es. Ah. Ahí está. Es este. Ok, perfecto. También quedé con esta que ocupaba revisar lo que estuvieron haciendo de sistemas de ecuaciones. Mi idea es terminar propiamente esto que estamos, lo que estamos haciendo ahorita y posteriormente ahora sí meternos a cualquier duda o cuestiones que se tengan pendientes de eso. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestra ecuación, ya tenemos los datos de entrada, ya tenemos lo que sería evaluado en 2 puntos iniciales. Si estamos aplicando el método de secante, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿O qué sigue? Entonces, lo que vimos con usted respecto al método de secante y lo que vimos con el profesor Israel es de como repaso de álgebra lineal, pero todo dentro de la misma práctica. Bueno, espérame. Ahorita estamos viendo método de secante con el y esto es parte del tema anterior al que están viendo ahorita con el profe Israel. ¿El de hace una semana? O sea, si esto de hace una semana y demás, estamos en el tema de raíces, o sea, encontrar raíces. Lo que estuvieron viendo con Israel y demás es el tema que sigue, que es resolución de sistema de ecuaciones. Ok. Entonces, son 2 prácticas diferentes. De hecho, si quieren, les doy acceso a esa práctica como tal. Yo entiendo que las instrucciones van a ser diferentes y demás, porque yo sé que él les pidió otra cosa, pero les doy acceso a esa práctica para que vean qué es lo que pide y qué número de práctica es para a la hora de subir el reporte no nos hagamos bolas de qué estamos hablando. Ah, ok, está bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión? Entonces, estamos con el método de raíces, todavía sacando raíces. Teníamos el método de bisección, el método de Newton, esos 2 ya están programados. Este sería el método de secante y nos falta el método de regla falsa. Esas 2, de hecho, van a estar en la misma práctica. Lo único es que vamos a tener una parte A, que es esto que estamos haciendo ahorita, y el método de regla falsa vamos a agarrar el mismo problema, nada más utilizando el otro método y vamos a generar, lo más fácil es copiar el código en un nuevo archivo, de esa manera que quede, pues sí, para que no lo tengamos, para que lo tengamos bien identificado cuál es cuál. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que ya tenemos nuestra xn-1, xn-2 y la evaluación correspondiente? ¿Podemos ya empezar el ciclo? Hola, ¿alguien? Se trabó mi internet. ¿Me escuchan? Pues teniendo eso, tenemos que sacar la derivada, ¿no? De la función y evaluar los puntos que nos dieron. ¿Sí? La derivada era el método de Newton. En el método de secante, en lugar de la derivada que utilizamos. Si quieres, pon allá abajo la ecuación que vamos a utilizar.
¿XN va a ser igual a qué? XN más 1 es igual a X0 por X0 menos X1. Por f de X0 entre f de X0 menos f de X1. A ver, entendí la mitad. Si lo pueden apuntar, creo que es más fácil. ¿XN es igual a qué? XN. A ver, lo voy apuntando que sea en mi... Ya lo vi. XN más 1, ajá, es igual a ¿X qué? X0 menos... Y luego X0 menos X1. Ok. Por f de X0. Y todo eso entre f de X0 menos f de X1. Ok. Sería otro paréntesis. Ok. Nada más, si vamos a copiar esa ecuación después, te va a faltar un paréntesis después de f de x0 antes de la división. Ese último paréntesis estaría mal. Entonces, de alguna manera, Lisette, el último paréntesis que cerraste, hay que cerrarlo exactamente ahí. Entonces, ahí ya está cerrado. Perfecto. Entonces, esa es nuestra ecuación. Nosotros ya tenemos nuestros datos, nada más que a x0 le llamamos xn1 y a x1 le llamamos xn2. ¿De acuerdo? Ahora, hay dos opciones. Si quieres, cambia los nombres de las variables arriba o cambia los nombres, a la hora que pongamos la ecuación, cambiamos los nombres abajo. Cualquiera de las dos está bien, al final es lo mismo, ¿no? Y nada más también cambiarlo ahí en el subs. Quedaría f de x0 es subs de fy x0. Exacto. Ok. Entonces, nada más una cuestión. Si vamos a empezar el ciclo. Sí, o ponle 0, 0 y 1 y 1 para que queden igual. Nada más que también habría que cambiar ese y lo que está entre paréntesis. O sea, sería fx. Y adentro del BPA sería 1 y 2. 0 y 1, perdón, sí. Ok. Esta función estaría dentro de un while, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos para entrar en el while? ¿While de qué? Mientras qué. Necesitamos una tolerancia cuando la función de xn más 1 sea ya cercana a 0. Exacto. Entonces faltaría poner arriba tolerancia es igual a o t es igual a. ¿10 a la menos 5, por ejemplo?
Mientras la tolerancia sea, ¿qué? ¿Mayor o menor a qué? Mayor, ¿no? Si es mayor para, entonces mientras la tolerancia sea lo opuesto, ¿no? Menor. Mientras la tolerancia sea menor a qué. Acuérdense que aquí habría que hablar de valor absoluto y contra qué estamos comparando. Hola, ¿contra qué comparamos? Mm, ¿Qué comparamos? Vamos a sacar el error relativo, el error absoluto, vamos a comparar contra qué es lo que necesitamos que sea cero. Maestra, una puntota. En la Sí, parte de arriba de las variables nada más cambiamos a los unos por ceros y los dos por unos. sí, Ah, ok. sí, nada más Con- cambiamos eso para que haga sentido con la ecuación como está planteada abajo. Ah, ¿Y qué, ok, perdón? ok. contra f de x, digo, sí de xn más 1. Ok, entonces sería f de x n más 1. Entonces, también arriba, además de la tolerancia, necesitaríamos poner f x n 1. Ponlo ahí y ahorita lo creamos. Ah, bueno. F de x n 1 sería igual y puedes poner, por ejemplo, un 100 y con eso al menos empezamos. Y ya el mismo problema nos va a decir qué es lo que ocurre. Básicamente es un número grande para que empiece. Gracias, Lizeth. Entonces, habría que irnos a la siguiente. Ok, y ahí en medio del while habría que copiar nuestra ecuación, ¿no? Entonces sería xn1 es igual a x0 menos todo lo que pusiste como comentario. No, esa no, abajo, la que está como comentario en verde, la de secante. Y ahí Pero tendría que si la quitar los ¿no? paréntesis de los f de x, ¿no? A ver, sí, habría que quitarle el paréntesis. Y de hecho lo que estás buscando es xn1, no f de x. ¿La puedes arreglar, la ecuación? Perdón, maestra, ¿qué paréntesis tengo que quitar? Por ejemplo, dice f de x0 y viene x0 entre paréntesis. Entonces habría que quitarle el paréntesis del x0. O sea, tienes x0 menos x1. Ahí ya Sí, es sí, un ya error. vi. Ajá. Entonces ahí. No, ahí sí está bien el ahí sí paréntesis está y el más paréntesis. bien. Gracias. Ahí está bien, nada más. Así. Es que cuando lo hago tarda mucho en responder y lo hago acá y Y se tarda. cuando, ajá, y se tarda en
en mostrarlo. La otra cuestión, acuérdate que hay que ponerle el por. Y nada más confirma si están bien tus paréntesis. Si te vas moviendo de derecha a izquierda en tu ecuación, te va diciendo dónde está cada paréntesis para ver si no hay alguno que no haya cerrado o esté de más. Sí, ya. Creo. Ese último paréntesis, ¿sí se abrió? No, ese quítalo, Liz. Ah, sí, ya. Ya. Después, eso que estás buscando o eso que vas a encontrar se llama f de xn1 o es la x. La X. La X. ¿Ok? Entonces sería cambiarle el nombre a la variable a xn1 y abajo, ¿cómo sacamos f de xn1? Evaluando la función, ¿no? Igualando la... No, evaluándolo en la función f. Ajá, que sería con qué función. Maestra, ¿no le falta un +1 ahí o qué le pasó al +1? Bueno, no le ponemos poner +1 porque no lo agarraría como operación y no como una misma variable. No sé si con eso Ok. respondí tu pregunta. Sí, ya. Gracias. Entonces ahí se llamaría fxn1 igual a... ¿Cómo sacamos evaluamos esa? Con subs. Con subs. Entonces igual a subs. F, y, xn1. Exacto. Punto y coma y luego abajo. Igual lo de BPA, ¿no? Para que no lo tome como numérico. Perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahorita? Que xn1 sea ¿Tome el lugar de qué? de x0. Ok. Entonces, x0 va a ser igual a ¿qué? A xn1. Ok. Y entonces f de x0 va a ser igual a ¿qué? F de x0. F de x0 Ajá. va a ser igual a f de xn1. Ok. ¿Y qué va a pasar con la x1? Va a ser Va a ser la misma. Ajá, nada más, ojo. Bueno, no la misma. Sería x0, ¿no? x1 tiene que tomar el lugar de x0. Se recorre. Ajá. Tiene que ir antes o después de definir x0 como x. ¿Mande? antes. ¿no? Antes. ¿Ok? ¿Falta algo más? Ya van todos ahí. Todo bien, maestra. Okay. Todo bien, maestra, gracias. Entonces ponle correr, veamos qué nos hace. ¿Le pongo lo mismo 10 y 5? Sí, si quieres. Sí.
10 ahí. Acuérdate que se tarda en jalar el simbólico. Ay, me marca muchos warnings. Sí, eso es normal. Pero ya te lo dio los resultados. Warning, warning. Espérame. Hasta abajo. Ay, Ok. Pocas palabras, no nos dio respuesta. Ponle aquí, por no dejar, ponle XN1. A ver cuál es la respuesta que te da. Ahí en la ventana de comandos, ahí donde estás hasta abajo. A mí me da 0.39. En Command Window. Más para abajo. XN1 así, Ajá, ponle XN1. Enter. 0.39. Ok. Y FDXN1. 0.00000011. Ok. Entonces, lo único que nos faltó es después del end, el while, decirle que nos ponga las respuestas. Ok. A los demás bueno, yo escuché que alguno de sus compañeros le dio el mismo resultado en X. ¿A los demás? El mío sigue cargando. Ok, hay que tenerle paciencia. Los demás, ¿cómo van? ¿Alguien se trabó? No, bien, bien. Sí, me dio lo mismo. Igual. ¿Le puede poner otra vez al editor, maestro? Para ver, porque creo que los puso al revés. Sí, mire, maestra, ya me dio aquí, pero dejen, pongo el editor. Ok. ¿El f de x1 cuánto tiene que dar? El f de x1 prácticamente F. 0. Ok. 0.0000011. 11. Ok, gracias. ¿Sí alcanzan a ver el código de su compañera? Sí. Se ve. ¿Ya les corrió? ¿Todavía no? Espere, aún está cargando. Ok. Esperamos. Sí, sí me dio. De acuerdo, Ana. Se comentó que igual está cargando apenas. Los demás. A mí ya me dio. Ok. A mí también ya me dio. Ok. Ya igual. ¿Qué valores tenemos que darle, maestra? ¿Cómo? ¿Qué valores tenemos que ponerle al principio? 10 y 5, por favor. ¿10 y 5? Sí. Y si no me equivoco, creo que a su compañera le dio 0.38. Sí, maestra, ya.
¿Alguien más? ¿Podemos ir a lo siguiente? Sí, maestra. Entonces, lo que seguiría sería crear un nuevo script. Y básicamente lo que vamos a hacer es copiar lo que tenemos ya ahorita, lo que hicimos en P5 y nombrarla, por ejemplo, práctica 5B. Básicamente lo que me interesa en esto es que nosotros tengamos lo que sería todo este proceso, pero ahora necesitamos hacer los cambios correspondientes. Para que ahora sea el método de regla falsa. No sé si le quieran poner, ponle 10 y 5 de una vez para que pueda seguir corriendo. Lisette, ¿qué pasó? Yo tengo una duda porque no me da los valores que, bueno, ni siquiera carga mi código en la ventana de comando. Ajá, ¿qué es lo que dice? Solo dice que warning de Sims y aparece, o sea, solo dice los warning, pero no me aparecen ni los valores que ya me habían salido antes. Ok, una pregunta. En el editor, no sé si viste ahorita a tu compañera, pero hasta arriba puso PKG load symbolic. ¿Lo tienes eso? No sé si lo puedas mostrar, Lisette. ¿Sí lo tienes esa parte? Ah, no. Es PKG. Sí. PKG. Load. Symbolic. Con eso lo que nosotros aseguramos es que carga el Symbolic Toolbox para todo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. De nada. Si hay cualquier problema, me vuelves a decir. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar si queremos el método de regla falsa? Si quieres ponle ahí después del CLC como comentario, método de regla falsa, para que sepamos qué fue lo que cambiamos, ¿no? ¿El que acabamos de hacer fue por el método de secante? Sí. Gracias. De nada. Entonces, para el método de regla falsa, ¿cambia la función? ¿Cómo calculamos xn más 1? No, eso no. Ok. Entonces, esa no cambia. xn1 tampoco cambia. ¿Y cómo definimos cuál es el nuevo valor de x1 y x0? De si sale negativo, o sea, debe de haber dos valores, uno positivo y uno negativo. Ok, siempre tanto en x0 como x1, ¿cierto? Sí. Ok. Pregunta, ¿necesitamos confirmar esa parte desde arriba o no? ¿Desde antes del while? Sí. Sí. Ok. Entonces, podemos ponerle un if antes del comentario de cómo es la función. O sí hay arriba de eso. ¿Qué tendría que decir ese if? If f de x n1. Ok. If f de x n1, ¿qué? Igual, bueno, mayor. Sería
f de x, no x. Mm, Sería f de x1 menor a 0 ¿Ok? y le podemos poner y. Y, ajá, es 2 veces el símbolo. X de Doble 0 ampersand. mayor a 0 Ajá. o X de 0 menor a 0 Ajá. y Pero una X de cuestión. Sí, no, termina eso primero. A 0 y se cierra paréntesis. Nada más, 2 cuestiones con el if. Todo lo que está dentro del and, de la derecha y de la izquierda, ponlo entre paréntesis. Para que sepa el or, qué cosas aplica. Maestra, ¿y es X1 o FXN1 en el if? Esa es la otra. Serían f de x1 y f de x0. Acuérdate que es con lo que evaluamos. Siempre tenemos que tener una respuesta negativa y positiva, como el método de bisección. Entonces, si eso se da, ¿necesitamos hacer algo? Nada más hay una cuestión. Si eso se da, quiere decir que está bien y no tendríamos que hacer nada, ¿cierto? Entonces, como recomendación, yo lo que te diría es ponerle, si es menor a 0 y f de x0 también es menor a 0, entonces ahora sí volver a solicitar nuevos valores. No sé si me expliqué. O sea, ponerlo en un else. No. Bueno, tendríamos que ponerlo en el else, para rechazarlo, pero el ¿no? if tendría que ir, si está así, el if iría vacío. ¿Cierto? O tendríamos que meter todo el código adentro del if, lo cual no hace mucho sentido. ¿Me expliqué? ¿No me expliqué? Complica las cosas. Es que no sé qué. Ok, en el if, básicamente lo que me refiero es, en el if necesitamos preguntar si los signos son iguales. O sea, si f de x1 es negativo y x0 también es negativo, quiere decir que si f de x1 es positivo y f de x0 también es positivo, entonces está mal. Entonces aquí tendríamos que cambiar cómo está la condición, ¿no? Exacto. Que los dos sean... Ahí los dos menores. no y en el otro los dos mayores. Ok, y ahora sí entonces, ¿qué es lo que tendríamos que cambiar? Y de hecho, realmente no tendríamos que cambiar T y B, sino más bien necesitamos cambiar, por ejemplo, nuestro valor de X1 en este caso, ¿no? Porque X0 es 0. Entonces, habría que cambiar X1. Entonces, X1 igual a... Y lo que podemos hacer es... Lo único que se me ocurre, hacerlo más grande, 5 veces T, por ejemplo. O 10 veces T, y de esa manera aseguramos que no hay problema. 10. No deberíamos de ocuparla, pero por si acaso. Ahora, dentro del while, ¿qué es lo que cambiaría? Pues también se tendría que hacer una condición, ¿no?
¿sí? Una cuestión nada más, ponle correr y antes de cambiarlo veamos si nos hace bien lo de la condición. ¿Le doy igual 10 y 5? Sí, por favor. Y tenerle paciencia. Ok. Entonces el resultado fue igual, no hay problema. La única manera, bueno, entonces vámonos al editor. Nada más, lo único que estoy viendo son dos cosas ahí en el editor. En este en particular sabemos que está bien, pero si ya volvimos a definir x1, nos falta también f de x1, o sea, sí, calcular f de x1 dentro del if. Listo, entonces ahora sí dentro de nuestro while, ¿qué habría que cambiar? ¿Dónde pondríamos el if? Después de f de x n1. Ok. Puedes copiar, de hecho, si quieres, la misma condición. Bueno, no, sí cambiaría. ¿Qué contra qué tendrías que comparar? Sería como que xn1 y f de x1 sean menores que 0. Ok. O f de x1 sea mayor que 0 y f de x1 también sea mayor que 0. O sea, cambiando nada más. Una cuestión, nada más duda. ¿Estamos de acuerdo que siempre x de n1, x0, xn más 1 va a tomar el lugar de x0, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que tenemos que definir es si necesitamos o no cambiar x1. Entonces, al final tendríamos que comparar f de x1 no contra x1, sino contra x0, que es el lugar que va a tomar. ¿Sí me expliqué? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, if f de xn1 y lo que tienes arriba. Si f de xn1 es menor a 0 y ¿contra cuál comparamos? F de x0. Ajá. Y f de x0 también es menor a... Igual el OR. Hay que poner el OR y si es positivo. Maestra, ¿pero qué no sería mejor ponerlo if pasa esto? Porque se va a cambiar, o sea, se va a sustituir xn1, bueno, en este caso x0 por xn1. Ah, ok. Entonces, si son diferentes, eso es lo que dirías, ¿no? Su compañero comenta que ya se tiene que ir. Son 4 para las 2. ¿Quieren terminamos la siguiente sesión y vemos
Bueno, ¿y le seguimos la próxima sesión o cómo le hacemos? No tengo la próxima sesión. Ok, nada más no dejemos cosas abiertas. Al menos esa línea, sí terminarla, aunque ahorita no corra correctamente. Y tengamos que confirmar la próxima sesión, poner ahí un comentario y decir, cámbiale esto. Porque si no, luego volverlo a retomar está canijo. Entonces, me estabas diciendo, Lisette, f de x n1 menoras, lo que dices es básicamente lo del else del if de arriba, supongo. Que quieres ponerle, si una es menor y la otra es mayor, entonces que sí te haga todos los cambios. Ok. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, entonces sería f de x0 mayor a 0, ¿no? O sea, aquí en vez de menor, mayor. Ajá. O sea, si una es negativo y la otra es positivo, entonces te hace todos los cambios igual que el método de secante. Nada más que también tienes que poner el OR. Y cuando se le pone el OR, ¿cambiarían ahora f de x n1 mayor a 0? Exacto. Y nada más habría que ponerle un end al final. Después de... Ajá. Y ponerle ahí el comentario. Definir que va dentro del... Y obviamente ver que corra, pero... Entonces, si alguno de ustedes podría correrlo, terminarlo y demás, y la próxima sesión ayudarnos nada más a los demás para que corra perfectamente bien, se los agradecería. De todos modos, nos vemos entonces la próxima semana, aunque sea Semana Santa, para seguir con esto. Y cualquier cuestión particular que tengan, me contactan directamente. Gracias, maestra. Ok, maestra, gracias. Nada más una... Sí. Lo que se sube hoy nada más la parte A de la práctica 5, entonces. Sí, porque todavía no tenemos el método de regla falsa. Y lo que trabajamos con Israel es otra, que es hasta después. Según yo es la práctica 6, que es la que sí. Nada más déjame confirmo y les doy acceso en un ratito más en el virtual para que sepan exactamente qué número es. Pero no es obligatorio subirla hoy. No, esa todavía no. Ok. Cualquier duda de esa, Pero la hay próxima algunos sesión la problemas en vemos. el virtual. ¿Sí se puede entrar? Ah, sí, no se puede entrar, maestra, no sé qué pasa. ¿Al campus virtual? Ajá, no cargan, No, bueno, a mí no me cargan la página y otro compañero tampoco, de otra a mí clase. tampoco. No carga. Entonces, espérenme, déjenme apuntar eso. Entonces, revisar el virtual, si se puede entrar. Y si no, lo que puedo hacer, según yo tengo las... Ok, si no, reviso para compartir las actividades de las prácticas, por ejemplo, en algún link aparte o alguna cuestión,
para que no haya conflicto. Se los mandaría por correo. Déjenme reviso entonces esa parte del campus virtual. Ok, gracias, maestra. ¿Alguna otra Sí, cuestión? maestra, gracias. Entonces, nada más para corroborar, ¿cuál es lo que se manda hoy? Bueno, como práctica. ¿Sabemos? La práctica 5, que es básicamente todo esto que hemos estado haciendo con el método de secante. Ya hasta la próxima semana terminamos lo que sería el método de regla falsa y habría que subir ese y la parte que les pidió el profesor Israel, a menos que él les haya comentado que ya tendría que estar arriba o alguna cuestión. Pero más o menos lo que quedamos fue que yo lo revisaba con ustedes, entonces también si hay cualquier duda que esté pendiente de esa práctica y demás, si me pueden comentar para verlo de preferencia antes de la sesión o saber que en la sesión tenemos que dedicarle tiempo a eso de la próxima semana. Ok, maestra. Ok, entonces dejo de grabar ahorita. Yo ya me retiro, si se quieren quedar un rato para platicar y demás.